Hola a todas y todos. Soy Félix Cárdenas, compositor y académico del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Asimismo, soy director de la Orquesta Andina de esta misma casa de estudios. Para mí es un gran agrado presentar en este programa la cápsula Modalidad idiomática y técnicas extendidas en el siku, quena y charango. La presente cápsula tiene como propósito analizar las proyecciones que podrían tener en la música actual la modalidad idiomática de 3 instrumentos del área surandina, correspondiente a la zona norte de Chile. Estos instrumentos son el siku, la quena y el charango, así como la aplicación en ellos de técnicas extendidas de ejecución. Entenderemos como modalidad idiomática los modos de ejecución que son tradicionales en los instrumentos antes mencionados. Entenderemos como técnicas extendidas todos aquellos recursos de ejecución no convencionales que se emplean normalmente en instrumentos de la tradición occidental contemporánea. La resolución de esta problemática conllevará a tener un marco referencial distinto a la hora de enfrentar potencialmente el acto compositivo, considerando que de alguna forma una nueva lógica instrumental puede implicar una antigua lógica de construcción de discursos sonoros, porque lo nuevo puede implicar lo viejo resignificado. Hemos escogido 3 instrumentos de la cultura surandina porque ellos son representativos de 2 familias organológicas con un amplio desarrollo en América del Sur y sobre todo en Chile. Estos son, sin duda, los instrumentos que mayor presencia han logrado en estas últimas décadas en la escena musical chilena. Como antes mencioné, el siku, la quena y el charango son sin lugar a dudas los instrumentos que mayor presencia han logrado en estas últimas décadas en la escena musical chilena, independiente de su origen geocultural. Así, estos se han constituido en medios sonoros representativos del patrimonio musical de Chile, a lo que se suma la alta significancia social y política que se adquirió, por ejemplo, con la nueva canción chilena en la década del 70 y 80, durante plena dictadura militar, llegando a ser estos incluso prohibidos. A lo anterior podemos agregar que en las últimas décadas ha existido un creciente interés por parte de los compositores e intérpretes de música académica en considerar dentro de su paleta de posibilidades constructivas y expresivas a los instrumentos nativos del área surandina mencionados. Asimismo, se han incrementado los estudios musicológicos y etnomusicológicos en torno a estos instrumentos, lo que ha permitido tener un mayor conocimiento de sus usos, morfología, características acústicas y sus posibles aplicaciones en un contexto de música académica. En el ámbito urbano, el siku, la quena y el charango se han ido posicionando como los instrumentos más representativos de la música de raíz folclórica chilena. De ser instrumentos que tradicionalmente se han interpretado en la zona norte de Chile, se han logrado dispersar a lo largo de todo el país. Hasta la década del 60, la música andina no era conocida por parte importante de la población chilena, aun cuando algunos grupos de folclore peruano y boliviano ya habían realizado algunas giras a Chile y la disquera RBC Víctor incorporaba a su catálogo grabaciones de grupos de dicha nacionalidad. Paralelo a la difusión del repertorio folclórico andino a través de la industria musical, se comenzó a investigar, recolectar y difundir la música tradicional chilena, donde destaca, sin dudas, la figura de la maestra Margot Loyola, que con el paso de los años se constituiría en el referente más genuino de la música tradicional chilena. La incorporación de la música llamada andina y con ella sus instrumentos se comenzó a popularizar de manera más amplia en el medio chileno en la década de los 70, sobre todo con el movimiento de la nueva canción chilena. Este movimiento se desarrolló desde la década del 60, consolidándose a fines de la década y comienzos de los 70, siendo de gran relevancia cultural y social, ya que ejerció una determinante influencia en toda una generación de músicos,
que tuvo un final abrupto y trágico con el golpe militar en 1973. Y con este último acontecimiento, el quiebre de la democracia en Chile. Otro aspecto significativo que generó este movimiento, aparte del relato social comprometido, es el desarrollo idiomático de los instrumentos tradicionales. Es en este periodo de la música chilena donde se incorpora al imaginario sonoro colectivo instrumentos como el charango, la quena, el cítaro. Es en este movimiento donde el avance técnico de los intérpretes en estos instrumentos es cualitativo, llevando en algunos casos el desarrollo técnico a niveles de virtuosismo máximo. Asimismo, la versatilidad de los exponentes de este movimiento les permitió no solo vincular la música popular con el folclore latinoamericano, sino que también incorporar elementos estéticos y técnicos de la música llamada de arte o académica. Violeta Parra es uno de los pilares de la nueva canción chilena. A través de su producción musical, posiciona instrumentos que no eran propios de la cultura tradicional de Chile, como por ejemplo el cuatro venezolano, utilizado en la pieza Que he sacado con quererte, y también la quena y el charango, que los incorporó a variadas piezas de la gran maestra. Hay que considerar que hasta la década del 60 los instrumentos que eran considerados representativos de la cultura chilena eran aquellos que se practicaban principalmente en la zona central de Chile, tales como la guitarra campesina, el guitarrón chileno y el arpa diatónica, vinculados a géneros como la cueca y la tonada. Violeta Parra y más tarde Víctor Jara llevan la idea integradora de recursos sonoros y estéticos a un estilo propio y que influenciará a todos los artistas que los precederán. De estos referentes nacen íconos de la música chilena como Clavayún, Inti Illimani, Congreso, Jaivas, Abalcoa, Ortiga, Tuvo Quelentaro, los hermanos Parra, Iyapu, Coyaguara, Parroco Andino, entre otros. En el ámbito académico, la inclusión de los instrumentos tradicionales no ha sido un camino llano, debido principalmente a una falta de apertura y valoración hacia la cultura tradicional. Asimismo, los prejuicios de creer que la música experimental o llamada académica solo se puede realizar con instrumentos de la tradición escrita o docta heredada desde Europa. En dicho escenario, la interpretación y creación de repertorio contemporáneo para instrumentos tradicionales es relativamente reciente. Uno de los primeros proyectos musicales que comienza a incorporar los instrumentos tradicionales, la interpretación de la música contemporánea, como también estimular la creación experimental para estos instrumentos, fue el ensamble Antara. Antara nace de la mano del flautista y académico Alejandro Lavandero, quien tras su paso por Francia conoce, entre otros, a Pierre-Yves Artaud, todo un referente en la interpretación de música contemporánea para flauta. Sus nuevas vivencias con la nueva música de vanguardia en Europa lo llevaría a dar un giro estético al ensamble Antara, que antes interpretaba música de raíz folclórica, convirtiéndolo en un ensamble de flautas y aerófonos latinoamericanos que interpretaría preferentemente repertorio contemporáneo. Otro proyecto que ha desarrollado una línea de trabajo en torno a los instrumentos tradicionales de Latinoamérica es la Orquesta Andina Pedro Soler. Este ensamble fue fundado en el año 2002 al alero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Esta orquesta está constituida por instrumentos tradicionales de origen precolombino y mestizos de Latinoamérica. Cabe mencionar que gran parte de mi trabajo de investigación en torno a las posibilidades sonoras de instrumentos tradicionales de Chile y Latinoamérica ha sido en el marco del proyecto de esta orquesta, donde tradición y modernidad han dado vida a varias obras. Variadas son las estéticas que hemos abordado como orquesta de diversos compositores, tanto chilenos como latinoamericanos. Algunas de las obras que he podido componer para la Orquesta Andina analizaremos más adelante en esta misma cápsula.
En el continente americano, el siku es uno de los instrumentos musicales tradicionales más sobresalientes, tanto por su rica potencialidad musical como por sus complejas funcionalidades y connotaciones extramusicales. Circunscrito geográficamente en todo el cordón andino, se extiende su uso en la mayoría de los países de Sudamérica. Numerosos hallazgos arqueológicos y representaciones iconográficas de flautas de pan en América dan cuenta de su dispersión, como también los distintos tipos y variantes de este instrumento ancestral de los pueblos originarios de este continente. En su variante siku se pueden encontrar principalmente entre culturas pre-incas, moche y nazca, encontrándose en un poco menor abundancia en otras culturas como la Tiwanaku y Diaguita, pero de igual importancia. Los primeros vestigios de flautas de pan se remontan a la cultura caral, 4600 años antes de Cristo aproximadamente, la civilización más antigua de América, donde se han encontrado los ejemplares de antaras más antiguos de los que se tenga registro. Sobre las antaras de Caral se recuperaron 3 antaras de carricillo, una de ellas consta de 3 tubos, otra de 2 tubos y la tercera de 5 tubos. En cuanto a su denominación, el siku, además de antara, se le ha otorgado variados nombres, tales como ayarachi, fuku, fusa, arca, ira, zanja, hampataika, irpa, molto, chiru, tuto, guaira, pujura y zampoña. Según Carlos Vega, ya en el 1602, el inca Garcilaso se refería a una especie de flauta de pan, que la denominaba siringa, que coincidiría con la fisonomía del actual siku. En la actualidad, la nominación más común con que se le conoce, sobre todo en el ámbito citadino, es de zampoña. El siku corresponde a uno de los tipos de flautas de pan existentes en América, encontrándose ejemplares construidos de caña, madera, arcilla, piedra, metal, hueso de animal y cañones de plumas. El siku se encuentra generalmente en su forma escalerada con un número variable de tubos que va entre los 3 y 14 tubos, distribuidos en hileras simples o dobles. Asimismo, existe una versión denominada tabla siku de forma rectangular que no altera la característica acústica, sino más bien tiene un propósito práctico para su mejor sujeción al momento del espectáculo. El siku bipolar tiene 2 caras, ira y arca, principio que determina la forma de ejecución, dado que necesita 2 ejecutantes para elaborar una trayectoria melódica. Este principio no solo es un rasgo musical que nos muestra la particularidad original de la flauta de pan andina en relación a otras existentes en el mundo, sino que representa parte importante de la cosmología de las culturas andinas. El siku se toca sin limitación del tiempo y espacio geográfico. Los conjuntos intervienen en fiestas y ceremonias diversas, ya sea religiosas o en actos de esparcimiento colectivo, donde tropas de sikuris, hulahulas, ayarachis, maquitas, entre otros, dan vida a grandes festividades en pueblos de los Andes. En la actualidad no solo se ejecutan en el contexto geográfico del altiplano, cada vez es más común encontrar este tipo de prácticas instrumentales en lugares más alejados del origen primigenio, en pueblos o grandes ciudades, lo que ha dado una trascendencia que supera el uso ritualístico de este instrumento. Siku es la expresión musical del concepto de Aini, que no es otra cosa que tocar en pares complementarios. Una parte de cada par, ira, toca unos sonidos y la otra, arca, ejecuta los otros sonidos. La trayectoria, entonces, melódica es el resultado de la alternancia entre arca e ira. Cada par es doblado por otros iguales.
Esta técnica también se le denomina Haktasiña Irampi Arkampi, que significa producir algo nuevo, recibir y devolver entre ambas, un ponerse de acuerdo de arca e ira. Esta técnica de diálogo musical o ejecución bipolar sería una herencia de la cultura pre-inca moche. Por otro lado, existiría una fuerte evidencia que la estructura actual del sicuri y el carácter músico coreográfico provienen de la cultura nazca, intermedio temprano. Los rasgos idiomáticos más comunes que podemos encontrar en el siku son: sonido pleno. Es el tipo de emisión natural de las flautas de pan andina. Es el sonido propio de estos aerófonos, aunque hay diferencias en un sonido cargado de armónico, la mayoría de las veces de alta intensidad, con un sonido producido con una embocadura más alejada del bisel, que permite proporcionar un sonido más velado y más teñido de aire, normalmente de baja intensidad. Sonido rajado o tara. Este rasgo idiomático también es recurrente en la producción del sonido en el siku, sobre todo en ámbitos ritualísticos de ejecución. El sonido rajado se genera a través de una insuflación violenta sobre el bisel de alta intensidad generalmente, lo que permite disparar los distintos parciales de un sonido fundamental de una forma no regulada normalmente y potencialmente disonante. A continuación mostramos parte de lo que es la gráfica posible de este sonido saturado. Notas rebote. Es un recurso idiomático del siku bastante recurrente en la interpretación de la música tradicional, como también en las músicas llamadas folclóricas. Este recurso se asemeja a una especie de delay en diminuendo sobre la ejecución de una nota en particular. Al parecer, por la recurrencia del uso de este recurso entre los intérpretes, lo más probable es que se trate de un procedimiento idiomático originario. Glissando. Si bien es cierto, no hay constatación que sea un recurso tradicional recurrente en el siku, se puede inferir de algunas prácticas tradicionales actuales que es un recurso idiomático natural de este instrumento, sobre todo en su versión de rondador ecuatoriano. Estos pueden ser diatónicos por terceras o por tonos, dependiendo de la estructura interválica del siku. Si es un siku bipolar, tradicionalmente sería por tercera. Si es un siku tipo zampoña citadina, por tonos. A continuación, escucharemos los recursos idiomáticos del siku en la interpretación de Constanza García, intérprete de la Orquesta Andina. La quena. Ya sea en el pasado precolombino como en el presente, la quena ha sido un instrumento representativo de la cultura andina, con una dispersión similar al siku. Este aerófono lo podemos encontrar desde Ecuador hasta el norte de Chile. Asimismo, hay antecedentes de su uso en el Chaco, Mojos, Amazonas y Guayana. Es decir, que la quena se halla principalmente en el centro norte-oeste de Sudamérica. Su muesca, semicircular en una forma de U, propia de la quena precolombina de Perú y Bolivia, aparece en Chile, en San Pedro de Atacama y Matillo. La misma estructura está presente en instrumentos de muchas otras partes del mundo, desde China hasta África Central, pasando por los Balcanes. Los materiales en que se construían antiguamente era la caña, huesos, cerámica, metal, piedra y madera. En el Perú se han encontrado principalmente en tumbas de la costa. En la década del 70 fueron halladas en Chilca, departamento de Lima,
uno de los especímenes de quena más antiguos que se tenga registro, de aproximadamente 7.000 años. Antecesoras a la quena son las flautas verticales simples de hueso. Estas son un tipo de flauta vertical sin aeroducto y con orificios de digitación. La quena también es conocida con los nombres genéricos de quina, quena, quena, quena o quina. Es una flauta tradicional andina perteneciente a la familia organológica de las flautas con escotadura. Este instrumento, en su versión urbana, ha experimentado un amplio desarrollo musical durante los últimos años, tanto dentro como fuera de su área geográfica original. Según Vega, la aparición de su nombre en los vocabularios coloniales es relativamente tardía. Con la excepción de la nominación de flauta, no se tiene al principio sino la nominación de pingollo, incluida en el lexicón que publicó Fray Domingo San Tomás en 1560. Luego aparece una variante con nombre pincuyo que puede verse en el vocabulario de Diego González Holguín, impreso en 1608, como en otros relatos y documentos de la época. En la actualidad, la difusión de la quena a través de la llamada música andina en otros hemisferios, tales como Europa, Norteamérica y Asia, la ha llevado a un sitial de instrumento musical globalizado. Al igual que la mayoría de las flautas de pan, llámese antara o siku, la morfología de la quena parece asociarse a un origen prehispánico. Podemos así constatar la presencia de flautas escotadas en numerosos sitios arqueológicos andinos, en donde se destacan especímenes que muestran un alto grado de manufactura en cuanto al pulido y ornamentos, incluso en materiales de difícil manipulación, tales como el hueso o la piedra. Las quenas son flautas verticales de estructura relativamente sencilla. Se trata de un tubo abierto por ambos extremos, con una escotadura o bisel de forma variable, pudiendo ser en U, triangular o en V, cuadrada, semicircular o elíptica. En la mitad del tubo se ubican los orificios de digitación, de número variable, en posición frontal, circulares o cuadrados, y generalmente están ordenados en línea con el bisel, de tamaños relativamente similares. El número varía entre 4 y 8, aunque en líneas generales las quenas profesionales poseen 7 orificios. La quena, en su contexto tradicional, normalmente se ha ejecutado en distintas festividades vinculadas al calendario religioso de las culturas andinas. En los complejos culturales del Norte Grande, ya sea Arica, Pica y San Pedro, la cantidad de instrumentos musicales revela la existencia de un pasado musical rico y, por cierto, la quena es parte de dicha tradición. En cuanto a la afinación, la quena urbana moderna se construye básicamente en 3 modelos diferentes: en sol, en fa y en re. Este último modelo, llamado quenacho, incluso pudiendo existir quenachos en do. Su ámbito abarca aproximadamente de 3 octavas cromáticas, cuya obtención depende en gran medida del nivel técnico del ejecutante y de la calidad del instrumento. El quenacho es el nombre genérico que aparece en todas las variables de quenas de gran tamaño. Estos instrumentos están afinados en escalas más graves que la quena y suelen medir entre 50 y 80 centímetros de longitud. Un tipo de quenacho especial es la llamada mama quena. Se trata de un instrumento afinado en sol mayor, pero una octava más grave que la quena en sol y una cuarta más grave que el quenacho en do. A diferencia de las trompetas precolombinas, las flautas tienen una gran versatilidad melódica y un gran desarrollo de formas, sonidos y variedades de tipos. En América del Sur, la quena es uno de los instrumentos más importantes, tanto en su aspecto musical como simbólico. A continuación, conoceremos los principales rasgos idiomáticos de la quena. Sonido pleno. El sonido pleno, al igual que la flauta traversa, es aquel que es producido a través de la correcta posición del labio sobre el bisel.
En el registro grave se producirán las fundamentales y en los registros medios, agudos y sobreagudos, los armónicos de las primeras. Glissando. Es uno de los rasgos idiomáticos más sobresalientes y característicos de la quena y sus derivaciones. Este recurso se ha transformado en todo un cliché en los quenistas actuales. La quena es uno de los pocos instrumentos de viento que pueden ejecutar un glissando perfecto en un rango que puede superar la octava, dependiendo de la destreza del ejecutante a la hora del cambio de registro. Es sin dudas el rasgo idiomático más sobresaliente de este instrumento. Vibrato. Como en la mayoría de los instrumentos de viento, el vibrato es una técnica muy utilizada en la ejecución de la quena, con múltiples posibilidades en cuanto a intervalos, pudiendo ser diatónicos, cromáticos, incluso microinterválicos. Estos últimos son posibles debido a su morfología de orificios abiertos, lo que permite generar oscilaciones microinterválicas, al igual que los glissandos, de manera notable, dependiendo de la destreza del intérprete. A continuación, escucharemos parte de estos rasgos idiomáticos a cargo del intérprete de la orquesta andina, Bruno Gianbruno. El charango es uno de los instrumentos andinos de mayor popularidad en Chile y de una creciente dispersión entre las prácticas musicales de Latinoamérica, desde las llamadas músicas de raíz a las populares hasta las académicas. Son variadas las teorías sobre el origen del charango, que van desde ser descendiente de la vihuela de mano española, ser una derivación de la guitarra renacentista o hasta ser una variante del timbre de las Islas Canarias. Entre los posibles motivos que han dificultado determinar con exactitud el origen del charango se encuentran el hecho de que al ser un instrumento mestizo su desarrollo corresponde a un proceso paulatino, el cual perfectamente puede haber ocurrido en dos o más lugares de manera simultánea. Más aún, si consideramos que para la época en que surge el charango existían en Sudamérica varios puntos de interés, ya sea político o económico, que causaron la llegada y concentración de un mayor número de colonos, quienes introdujeron a América los cordófonos en diferentes lugares de este. Otro motivo podría ser es que al ser un instrumento utilizado principalmente por los aborígenes, fue marginado de las prácticas musicales sociales o oficiales. El musicólogo argentino Carlos Vega nos plantea que el charango derivaría de una guitarra de 5 órdenes del Renacimiento francés. Por otro lado, el intérprete, investigador y constructor boliviano de charangos Ernesto Cabur nos relata que su origen estaría en la ciudad de Villa Imperial de Potosí, actual Bolivia, y sería un descendiente directo de la vihuela de mano española. Los materiales de construcción son muy variables dependiendo de la zona en la cual se fabrique el instrumento. Los primeros charangos fueron fabricados con maderas tanto nativas como provenientes de Europa. Luego se habría popularizado el uso del caparazón de armadillo o quirquincho para la caja de resonancia. Es amplia la variedad en la familia de charangos tradicionales que se pueden citar y que varía su construcción y morfología dependiendo del lugar de origen, desarrollo y práctica. En Chile se utilizan principalmente los modelos cóncavos,
aunque en la última década han ido proliferando nuevos modelos que toman como referencia morfológica el charango ayacuchano. Así podemos mencionar el charango tradicional, el ronroco, el gualaicho, el charango calampeador, el chillador, entre otros. El charango, en un contexto tradicional, normalmente está asociada su ejecución en la celebración de festividades religiosas vinculadas a la tierra o al calendario religioso. La música en las culturas andinas ha estado estrechamente ligada a los ciclos de la naturaleza. La tierra produce el alimento de acuerdo a un orden dado por las estaciones climáticas y en esto los instrumentos son partícipes de estas celebraciones de estos ciclos naturales. En cuanto a la afinación, así como se tiene conocimiento de una gran variedad de tipos de charango, el número de afinaciones o temples también son diversas en el ámbito del charango tradicional o campesino, afinaciones que están estrechamente vinculadas a los modos de construcción de este instrumento. Estos temples responden principalmente a un criterio de diversidad que se regula por el uso y la necesidad, prácticas circunscritas en performáticas centenarias, tales como las festividades religiosas establecidas por el calendario agrícola. Asimismo, el canto también es una condicionante que determina la tesitura del charango, por ende, la longitud de sus cuerdas y su correspondiente tamaño. Sin embargo, la afinación del charango urbano se ha ido estandarizando y fijando, teniendo como parámetro de regulación la temperación occidental en torno a la 440. En Chile se presentan principalmente 4 afinaciones de acuerdo al tamaño del charango. Estas son afinación natural, afinación de ronroco, afinación de ronroco grave y afinación de charango agudo, que diríamos que son las más conocidas en esta parte del continente. La forma tradicional de ejecutar el charango ha sido normalmente de pie, apretado sobre el pecho y bajo el antebrazo derecho o izquierdo. Asimismo, ha existido desde tiempos remotos una especie de cordón que pasa por el hombro y que sirve en la suspensión y sujeción del charango. Otra forma de ejecución menos tradicional es sentado, poniendo la parte inferior de la caja sobre las piernas, posición similar a la de la guitarra. Al parecer, antiguamente el rasgueo era la única técnica de pulsación para el charango, es decir, habría sido un instrumento exclusivamente acompañante y que en la actualidad ha llegado a ser melódico y melódico armónico. Los recursos más comunes en la ejecución son el trémolo, trémolo melódico, repique, chasquido y punteado. Trémolo. Este modo de ejecución es uno de los rasgos más distintivos de este instrumento. El trémolo normalmente se ejecuta sobre un acorde como una derivación del rasgueo, que es obtenido del movimiento rápido de la muñeca rasgueante que puede llegar a asemejarse al trémolo de la guitarra flamenca, incluso llegando a ser más rápido. Rasgueo melódico. Este rasgo idiomático es muy propio del modo de ejecución en el charango potosino boliviano, denominado la técnica del calampeo. Esta técnica consiste en reproducir la melodía de la canción que se está cantando, pero sin pulsar o puntear las cuerdas individualmente, sino que rasgueando todas las cuerdas. Para lograr esta forma de ejecución, aparte de tener la destreza técnica, es necesario una afinación o temple que lo permita. El repique. Al igual que el trémolo, el repique es un recurso muy utilizado y característico del charango. Básicamente es una porción breve del trémolo y define la personalidad rítmica del instrumento. Además, crea una diferencia con el rasgueo de la guitarra. Chasquido. Este recurso consiste en realizar un golpe de mano sobre las cuerdas como un apañado, pero parcial, ya que el sonido de las cuerdas no se apaga totalmente, sino que se deja sonando los armónicos de las primeras cuerdas. Esto con ayuda de una apertura de los dedos al momento de hacer el chasquido. Punteo arpeado. Esta modalidad de arpegio, que lo más probable derive de los modos de ejecución de la antigua vihuela, puede llegar a alcanzar una gran velocidad producto de la disposición de sus cuerdas y su afinación alternada.
Esta se ejecuta alternando pulgar con los dedos índice, medio y anular en una especie de quietus melódico. A continuación escucharemos la interpretación de estos rasgos idiomáticos del charango en la interpretación de Valentina Soto, integrante de la Orquesta Anita. A continuación presentaremos algunas posibilidades de técnicas extendidas estudiadas para el siku, la quena y el charango. Para el caso de las grafías de técnicas extendidas, en estos instrumentos utilizaremos las nomenclaturas de escritura que ya se han ido sistematizando en la música experimental tanto del siglo XX como siglo XXI. Por otro lado, se propondrán grafías desde otras tradiciones instrumentales para aquellas técnicas no convencionales que no tienen derivación en instrumentos afín, como tampoco referencia desde la escritura de la música contemporánea del siglo XX y XXI. El concepto de técnicas extendidas se comenzó a utilizar en el siglo XX con la proliferación de nuevas corrientes y estéticas musicales, que apostaron más por la experimentación, centrada más en el sonido, que por seguir las referencias de escuelas o paradigmas estéticos heredados del siglo XIX. El compositor de los siglos precedentes al XX seguían reglas arquitectónicas como la armonía, el contrapunto y formas musicales como el concierto, la sonata, sinfonía, ricercare, la suite, entre otras. Hoy se ha convertido en un microfísico que examina con microscopio la estructura del sonido desde su esencia más íntima. ¿Dónde estaría el límite entre técnica extendida y técnica instrumental convencional? Por otro lado, ¿existen técnicas extendidas convencionalizadas? Muchos compositores actuales asumen las nuevas técnicas como parte del lenguaje de hoy y por lo tanto ni siquiera las consideran técnicas especiales o extendidas. La mayoría de los compositores las están utilizando de manera orgánica en la composición actual, por lo que las llegan a considerar convencionales. No obstante, y aunque para el instrumentista estas técnicas suponen en sí una ruptura con la tradición instrumental del pasado, muchas de ellas también pertenecen a esta tradición. De esta forma, se logra una ampliación de posibilidades de ejecución mediante la adición de diferentes técnicas o extralimitaciones de las mismas, por lo que con esas pequeñas o grandes variantes se convierten en nuevas técnicas. Las técnicas extendidas
requieren que el ejecutante o intérprete use un instrumento fuera de las normas tradicionales de ejecución. Estas normas pueden ir variando o cambiando en la medida que son requeridas en la composición, como también en la interpretación de nuevas músicas. Las referencias que utilizaremos para exponer las posibilidades de técnicas extendidas en el siku serán principalmente desde las técnicas contemporáneas de la flauta traversa, siguiendo modos de ejecución propuestos por intérpretes y tratadistas como Pierre-Yves Artaud, Gerard Gabe y Robert Dick. Aparte de las técnicas extendidas que son susceptibles de importar desde instrumentos afines al siku, como lo es la flauta traversa, se agregarán una serie de modos de ejecución no convencionales que complementarán la paleta de recursos sonoros, los que irán en beneficio de abrir un abanico más amplio de opciones a la hora de elaborar nuevos discursos sonoros para los instrumentos estudiados. Vibratos. En la música contemporánea o experimentales, los distintos tipos de vibratos la mayoría de las veces están explicitados por parte del compositor. A continuación, se describen algunas posibilidades de vibratos. Vibrato de diafragma, vibrato de labio o smorzato, vibrato de cabeza, vibrato con dedo, vibrato de siku. Otros recursos de técnicas extendidas que podemos aplicar en el siku son el frulato, los sonidos armónicos, y en estos también están el barrido de armónicos, los microintervalos, el glissando de eólicos, sonido y voz simultáneos. Asimismo también están las técnicas que utilizan la resonancia de los tubos, en este caso los tubos del siku. En estos podemos mencionar los pizzicatos, tongérams o slap. También tenemos las técnicas intermedias, donde podemos mencionar el whistle tones, sonidos eólicos, etc. A continuación escucharemos algunas técnicas extendidas interpretadas por la intérprete de la Orquesta Andina, Constanza García.
En el caso de la quena es similar al siku. Muchos de los recursos de las técnicas extendidas de la flauta traversa pueden ser aplicadas a la quena. De las anteriores técnicas mencionadas para el siku, se agregan otras como los sonidos percutidos, bisbigliandi, la respiración circular, la quena preparada, entre otros. En las últimas décadas, la quena ha experimentado un proceso progresivo de estandarización e integración a la estética sonora temperada, compatible con el sistema tonal modal. Sin embargo, en la práctica instrumental tradicional subyace una rica potencialidad sonora que la aleja de los paradigmas estéticos sonoros occidentales y que desde su cualidad de instrumento de alturas relativas ofrece una amplia gama de posibilidades técnicas y expresivas susceptibles de transferir a un contexto musical experimental. En esto podemos mencionar, al igual que el siku, algunas de las técnicas que pueden transferirse desde la flauta traversa como de otros instrumentos afines. Por ejemplo, tenemos los vibratos, vibrato de labio, smosato, vibrato de cabeza o por doblamiento. También tenemos técnicas como el frulato, los sonidos armónicos o parciales, el bisbigliandi, los microtonos, glissando de eólicos, los multifónicos. También están las técnicas que utilizan la resonancia de los tubos, al igual que el siku. Tenemos el pizzicato, el slap. Asimismo, las técnicas llamadas intermedias, donde está el whistle tone, el sonido eólico. También tenemos orificios de digitación utilizados como embocadura, la respiración continua o circular, percusión sobre los orificios de digitación. Tenemos el sonido trompeta, la ampliación de registro, etc. A continuación, escucharemos parte de este catastro de técnicas extendidas para quena en la interpretación de Bruno Gianbruno.
A pesar del creciente uso de este instrumento en la música académica, no se ha incorporado modos de ejecución no convencionales o técnicas extendidas de una manera más decidida en las nuevas creaciones de las últimas décadas. El charango, al ser un instrumento que deriva de la familia de las guitarras, se pueden importar las técnicas extendidas que se han desarrollado para la guitarra como también para el arpa. Para exponer los recursos estudiados, en primer lugar propondremos una serie de técnicas extendidas que pueden ser extrapoladas desde modos de ejecución de la guitarra acústica, la guitarra eléctrica o el arpa. Trémolos. Trémolo multifónico. Trémolo con glissando. Trémolo sobre dos cuerdas con bending. Trémolo con yema de dedo. Trémolo con palma. También tenemos algunos tipos de recursos percusivos, como tambora sobre encordado o caja de resonancia. Percusión de uñas sobre caja de resonancia. Percusión de cuerdas con baqueta. Pizzicato Bartók. Pizzicato extra muteado. Slap. Tum. Hammer on. También el uso del arpín. El slide. Bending. Ejecución tras capotasto o cejilla. Y por cierto, el charango preparado. Este recurso técnico da para amplias posibilidades, desde alterar afinación hasta incorporar objetos fijos sobre o bajo el encordado. A continuación, escucharemos algunas de estas técnicas extendidas para charango en la interpretación de Cristian Vilches, intérprete de la Orquesta Andina.
Proyecciones técnicas del siku, quena y charango en 2 obras. Bien, habiendo hecho un repaso histórico sobre estos instrumentos que poco a poco han ido tomando cada vez mayor relevancia y mayor significación entre no solamente los compositores e intérpretes, sino también a nivel de la sociedad, vamos a mostrar las posibles proyecciones que podemos emanar desde el estudio tanto de los rasgos idiomáticos como de las posibilidades de técnicas extendidas. Estas 2 obras que compuse ya hace un tiempo para la Orquesta Andina, una es Tinca, compuesta en el 2016, y Sikcha, compuesta en el 2017, tratarán de mostrar las potencialidades que tienen estos instrumentos y que de alguna manera traté de llevar adelante en una obra resignificada, obviamente, desde sus recursos propios, pero también de aquellos que fui explorando durante un largo tiempo y que fue parte también de mi tesis doctoral en composición. Bajo esta premisa, entonces, y marco conceptual, procederemos a mostrar las proyecciones de estas técnicas que nos entregan estos instrumentos. Por otro lado, es importante mencionar que todos los recursos sonoros aplicados en estas obras, ya sea idiomáticos o técnicas extendidas, se han enmarcado en 4 ejes de lo que hemos denominado la estética sonora andina. Estas son: 1. La bipolaridad, donde está ira y arca. 2. La atemperación. 3. El sonido rajado. 4. La heterofonía espectral. Recordemos que en las culturas precolombinas andinas, la preocupación tímbrica fue algo relevante y fundamental en la concepción sonora, lo cual hemos considerado susceptible de proyectar y aplicar en la construcción de un discurso sonoro actual. La bipolaridad es un principio de ejecución ancestral en las músicas de las culturas andinas, que se ha traspasado por generaciones y que encuentra su representación más genuina en las prácticas musicales colectivas, también llamado tropas, de sikus y antaras. Este principio colaborativo, en tanto se construye un universo sonoro entre dos, es la representación no solo sonora de una forma de ejecución instrumental, sino que de toda su cosmovisión como cultura. Las 2 obras podremos constatar de manera sostenida la aplicación de este principio de ejecución, ya sea entre instrumentos afines tímbricamente, como el solo siku, como también entre bloques diversos. Asimismo, también se podrá constatar derivaciones de este principio bipolar en el transcurrir de las obras, tales como texturas heterofónicas. La temperación es quizás el rasgo más característico de la estética sonora andina. Esta rugosidad o batimento se puede constatar desde la afinación de los instrumentos, sobre todo aquellos de origen precolombino, desde su modo de ejecución, su arquitectura acústica y su uso orquestal. El efecto de pulsación o batimento será aplicado en estas obras de manera sistemática, siendo uno de los pilares estructurales del proceso compositivo, en tanto a sintaxis, texturas y variaciones tímbricas. Como mencionamos anteriormente, el sonido rajado, o también denominado tara, en las prácticas tradicionales de siku y antara, se caracteriza por tener una estructura tímbrica rica en armónicos, incluyendo los parciales más lejanos, lo que hace que sea un sonido preponderantemente no temperado. Este sonido rajado es analogable a los sonidos multifónicos, sin embargo, no son regulados los parciales resultantes. Y finalmente, lo que denominamos heterofonía espectral como parte de esta estética sonora andina, que se produce en las músicas tradicionales en un ámbito de ejecución orquestal o de tropa, también se proyectará en el discurso sonoro de las obras en cuestión, intentando metaforizar los choques de frecuencias no temperadas en un contexto multiorquestal de las tropas tradicionales. Se intentará generar masas sonoras producidas por bloques sonoros, ya sea seccionales o parciales, como también orquestaciones que de alguna manera serán espectrales. Bien, a continuación escucharemos
la pieza Tinca, escrita en el año 2016 para la Orquesta Andina PUCD. La construcción de esta pieza se basa en una lógica espectral y tímbrica, generándose una dialéctica entre el mundo sonoro tradicional y lo no tradicional, entre lo temperado y lo atemperado, entre lo rugoso y lo diáfano. Desde esta dialéctica se desprenden dos ejes paradigmáticos, la temperación y la temperación.
Bien, para complementar esta audición de cómo poder imaginar todas estas posibilidades tímbricas y sonoras que estos instrumentos nos regalan y que nos otorgan para poder crear nuevas músicas, componer nuevas músicas, vamos a escuchar la obra Sikcha, que fuera también escrita para la Orquesta Andina, la cual fue escrita en el año 2017. Sikcha es una pieza que nace del procesamiento de dos elementos sonoros de naturaleza acústica distinta, como lo es el charango y el siku. El charango, como todos sabemos, es un instrumento de cuerda, donde el sonido es producido por una vibración mecánica. En cambio, el siku, el sonido es producido por la oscilación de una columna de aire. De estos medios sonoros se tomó dos muestras que fueron sometidas a análisis espectral y posteriormente a diversos procedimientos de transformación tímbrica desde sus respectivos espectros. Espero que disfruten esta obra y también tendremos la oportunidad de ir visualizando la escritura de la obra con las partituras que van a ir visualizándose. Es una obra compleja y que, por cierto, pone a prueba las capacidades interpretativas y de ejecución de los músicos.
Esperando que hayan disfrutado esta cápsula y esperando también haber sido un aporte para el conocimiento de estos tres instrumentos tan significativos para nuestra cultura, como lo son el siku, la quena y el charango. Espero que sigan conociendo más estos instrumentos, sigan escuchando más música y, por cierto, para los compositores y los intérpretes, sigan explorando las posibilidades de estos hermosos instrumentos, hermosos sonidos que nos los han sido heredados tanto de los pueblos originarios precolombinos como también los pueblos que luego poblaron este continente. Muchas gracias por invitarme a ser parte de este hermoso programa.